Bueno, hoy vamos a hablar ya de el último mecanismo que nos faltaría evaluar en cuanto a transferencia de materia, que es transferencia convectiva, ¿sí? Recuerden, lo que estamos viendo nosotros siempre es transferencia en una fase. En algún momento, más adelante, cuando vean las operaciones unitarias que lo van a aplicar ampliamente, o en reactores catalíticos, en reacciones catalíticas donde tengo sistemas no homogéneos, van a ver transferencia entre fases, ¿sí? Transferencia entre fases. No es lo mismo transferencia en una fase que transferencia entre fases. Para que se lo imaginen así rápidamente, yo podría tener la transferencia, ¿se acuerdan cómo teníamos la transferencia de calor? Yo tenía fluido, pared, fluido, y tenía todo un proceso compuesto. Llegaba como un coeficiente global y sacaba una resistencia global. ¿Se acuerdan de eso? ¿Esto está claro? ¿Lo recuerdan? Bueno, clic, clic, clic. Me imagino que sí. Entonces, así como ustedes tenían una resistencia, un coeficiente global de transferencia que me involucraba un fluido, la pared, el otro fluido, cuando vean transferencia convectiva de materia entre fases, va a ser la transferencia de un componente que está en una fase disuelto hacia otra fase disuelto. ¿Qué es eso de fases? ¿Cómo sería un ejemplo? Tengo un compuesto mezclado en fase gaseosa, amoníaco-aire, por ejemplo, una corriente que lleva amoníaco o cualquier compuesto que se pueda disolver en un líquido, en agua, y por otro lado lo pongo en contacto con líquido. ¿Cómo se pone en contacto esa mezcla gaseosa con el líquido? ¿Cómo me lo imagino? No es algo tan teórico. ¿Cómo se lo pueden imaginar? La mezcla gaseosa entra en contacto con algo líquido. A ver, ¿quién me lo dice? ¿Dónde lo han visto? Rápido, ¿dónde se les ocurre? ¿Dónde han visto este mecanismo? Cuando se Hola. condensa algo, profe, ¿o no? ¿Qué me estás hablando de un cambio de estado? Yo te estoy hablando cuando se mezcla una fase gaseosa con una fase líquida. Cualquier En la ejemplo. soda, en La las soda. sodas. Listo, la soda. Entonces, yo para hacer la soda meto una corriente de gas en una corriente líquida, ¿sí? Ahí sí se produce una disolución desde el dióxido de carbono gaseoso al agua, y también hay una transferencia. Ahora, el caso que, eso les quiero decir que no es algo que no les va a costar imaginarse, una columna. ¿Han visto una pecera donde dejan burbujeando el oxígeno? ¿Visto cómo burbujea el agua, el aire en el agua? ¿Han visto eso? Sí, profe. ¿Qué es Sí, lo que profe. estamos, Sí. qué es lo que estamos haciendo ahí? Estoy transfiriendo oxígeno. Yo tengo en el aire, el nitrógeno se disuelve en el agua, No, se disuelve muy, muy poco. El oxígeno también se disuelve muy poco, pero el nitrógeno mucho menos. Entonces yo tengo una mezcla gaseosa, oxígeno-nitrógeno, que están pasando a través de burbujitas en contacto con el agua, donde, ¿para qué hago eso? ¿Para qué hago eso, chicos? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Para qué burbujea una pecera? Clic, 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 clic. mueve el agua. Para Yo aumentar la pensaba que cantidad era de oxígeno en el agua. Bueno, pues está bueno que nos preguntemos, está bien lo que dice Belén. Cuando uno no sabe, dice, la verdad que puede ser para generar agitación. No. ¿Qué más? ¿Qué otro más? Para que tenga oxígeno el agua, así pueden respirar los peces. Claro. Porque entonces, Augusto, ¿qué es lo que pensás vos, Tomás? Que al ponerle ahí, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy propiciando? Disolviendo oxígeno en el agua Exacto. Entonces, ¿qué tenés ahí? ¿Transferencia de dónde a dónde? del gas al líquido. ¿Dónde estaba el oxígeno primero?
¿En una mezcla de qué tipo? Gaseosa. ¿Y ahora dónde va a estar? En una mezcla líquida. Pasa a estar disuelto en el líquido. Entonces vos tenés, de alguna manera, chicos, lo que les quiero que se lo imaginen, es que el oxígeno tuvo que migrar de la mezcla gaseosa, estaba mezclado ahí, al tener una cierta concentración ahora en el agua. Porque si no, Belén, pececito, no tienen oxígeno. O sea, ustedes saben cómo funciona, cómo vive la vida acuática. Claro, pero como no todas las peceras tenían eso que hace burbujitas, yo pensaba que era como de vista, digamos. En realidad, exacto, es para oxigenar la pecera, es estético, es como, tiene una onda, digamos, a ver si lo queremos ver así o no, Belén, tienes razón. Pero también tiene que ver con un efecto de oxigenación, porque yo si no, ¿qué tengo? ¿Cuál es la única superficie de transferencia que tengo, Belén, si no tuvieras el oxígeno? La capa de arriba del agua. Exacto, exacto. Y así se oxigenan los ríos, así se oxigena el agua del mar. El río es la capa del río que va circulando, pero yo propicio con todos los saltos que tiene, salvo que sea una corriente muy mansa, cuando tengo todas las piedras, todo eso, yo propicio mucho que se produzca el mezclado y que se oxigene mucho mejor el agua. ¿Sí? Entonces ustedes van a ver siempre en los tratamientos de agua, siempre van a ver que hay que disolver oxígeno en el agua para que pueda degradar la materia orgánica que tiene disuelta en el agua. ¿Mm? Entonces, por eso te dicen a vos, los ríos se autodepuran un poco, se autodepuran por el propio movimiento del agua y en contacto con esa superficie. Ahora, si yo le pongo un burbujeador desde abajo, muchísimo mejor. Eso es lo que yo logro en una pecera, que además, como dice Belén, tiene razón, es absolutamente estético, porque a todos nos gusta ver burbujitas, tiene nos genera una linda sensación, estéticamente hablando. Entonces, Profe, sí, No es, no es estético solamente, depende de la cantidad de litros que tenga el acuario. Hay veces que necesito sí o sí agregar oxígeno por los microorganismos que viven ahí y por los peces. exacto. Los peces, Evaristo. Perfecto. ¿Qué ibas a decir, Belén? por eso lo de la SAT que está en el Canizales no es así bajo techo por donde va el agua. La SAT. Claro, el año pasado fuimos a una visita y era todo al aire libre cómo corría el agua, digamos, y después recién cuando le ponían los químicos para que sedimenten, digamos, los coloides, recién ahí eran la parte techada, pero todo lo otro era al aire libre. Sí, igualmente, Belén, pensá en lo siguiente, si el ambiente no está presurizado, por más que esté techo, está lleno de aire, ¿no? Claro. O sea, no importa que esté al aire libre o que esté bajo techo, está en contacto con el aire. O sea, el caso del tratamiento del agua es exactamente lo mismo que lo hagas bajo techo, que lo hagas al aire libre. Lo que importa es la superficie de contacto que vos vas a tener del agua con el aire, ¿sí? Volviendo al concepto del oxígeno disuelto, toda la vida acuática, los animalitos y toda la fauna acuática, flora y fauna acuática, tiene capacidad de captar ese oxígeno que está disuelto en el agua. O sea que, de hecho, por eso es lo que sucede en los ríos, cuando yo los recargo de contaminantes orgánicos, como tenemos acá el río Salí nuestro, ya saben, los ingenios, del matadero, de los efluentes cloacales, todo lo que pueda ir al río, y yo le doy un input de una alta carga orgánica, entonces el oxígeno del agua, el que está disuelto, se consume oxidando esa materia orgánica, me queda el agua en condiciones de anoxia. Cuando yo tengo el agua en condiciones de anoxia, quiere decir sin oxígeno, porque le consumí todo por la carga orgánica que puse, todo lo que está en el agua se pudre. Además, no puede haber vida. Eso es lo que nos pasa cada tanto que tenemos esos problemas en el frontal y todo lo demás. Y bueno, y obviamente se produce otro tipo de reacciones, ya no son aerobias, sino son anaerobias, entonces se generan otros compuestos químicos que tienen muchísimo olor y todo lo demás. Bueno, hasta ahí vamos bien.
Volvamos a nuestro mecanismo de transferencia convectiva. Eso sirve para que ustedes vayan abriendo la cabeza, viendo en la cantidad de cosas que ustedes pueden estar metidos como ingenieros químicos, tienen que saber analizar. Vamos ahora al tema de la transferencia de masa entre fases en ese caso. El oxígeno pasaba de estar mezclado en el aire a estar disuelto en el agua. Entonces tiene que realizar un camino. ¿De dónde va a ser el camino? Lo mismo que pasaba con la transferencia de calor. ¿De dónde va a ir? ¿De la zona de menor temperatura o de mayor o de mayor a menor? ¿Dónde va siempre? De menor a mayor. ¿What? De mayor a menor. Belén, de mayor a Al menor. revés, perdón. Siempre vamos de mayor a menor. Entonces, la transferencia de calor siempre va a ir de mayor temperatura a menor temperatura y la transferencia de masa va a pasar de donde yo tengo más a donde tengo menos. Evidentemente en el oxígeno, bien, Quiere en decir el que estaba aire, más concentrado. de donde está más concentrado. ¿Dónde está más concentrado el aire? Y ahí les vuelvo a meter el dato que ustedes hemos usado en el problema de ayer. ¿Cuánto vale el porciento de oxígeno en el aire? 0,21. 0,21. Y yo te podría decir, haber dicho perfectamente que el porciento volumen es 21%. Vos ibas a interpretar ese, si era un porciento volumen, es lo mismo que ¿quién? La fracción molar. O sea, ¿cuánto vale el I de oxígeno en el aire? ¿Cuánto vale el I del oxígeno en el aire? La fracción molar. 0,21. 0,21. Comparado con la fracción molar que vos tenés de oxígeno disuelto en el agua, es nada, porque es muy poco soluble. Entonces, la transferencia neta de quién es? Del oxígeno que tengo en la mezcla gaseosa al oxígeno que tengo en el agua. ¿Entendió la idea, chicos? Eso es transferencia de masa entre fases. Yo tengo que ir desde la fase gaseosa hasta la película, desde la película, la interfase, entro en la parte líquida y desde ahí tengo la peliculita del lado de la burbujita, ya en el agua, paso ya a la parte acuosa. ¿Entendió? ¿Entendió, chicos? Sí, profe. Y aquí vamos a tomar como antes que en la superficie, en este caso de la burbuja, es vapor saturado de oxígeno. Exactamente, ahí vas a tener que ver cuánto es la capa. A ver, tendríamos que ver, acá capaz que tengo 0,21, pero del otro lado tendría que ver cuánto es la capacidad de disolución del oxígeno en el agua. ¿Sí? Bien. Entonces, eso lo vas a sacar de la ley de Henry, ¿recordás? Creo que sí. Bien. Bueno, la cuestión, chicos, que acá tenemos transferencia entre una fase y otra fase. Lo que estamos por ver ahora es transferencia en una única fase. Es decir, estoy por ver qué pasa desde la película de interfase hacia el medio que estoy considerando, que en este caso va a ser gaseoso. ¿Entendió el problema cómo va a ser? Estoy viendo una sola parte de la película, después tengo que poner la otra parte, hacer el sándwich, hacer el global. ¿Entendió? Esto que les estaba dando el ejemplo del oxígeno, lo pueden tomar también como las torres de absorción de amoníaco, donde yo hago correr una corriente de gaseosa con amoníaco, lo quiero sacar al amoníaco de esa corriente gaseosa, lo quiero limpiar al gas ese de amoníaco, es que hay un montón de de tratamientos que son para absorber, entonces lo pongo en una columna donde tengo una lluvia de agua y el agua va absorbiendo el amoníaco. Entonces tengo una transferencia entre la fase gaseosa y la fase líquida. Tengo una composición en la fase gaseosa, un I en la fase gaseosa y un X en la fase líquida. Entonces vos vas a tener una fuerza de transferencia y va a ir de un lado hacia el otro. De la misma manera se puede producir la desabsorción. Pasa de un lado para el lado gaseoso si es que yo tengo mucho más en un lado que en el otro.
¿Entendió, no? Bueno, pasemos entonces a la transferencia de masa convectiva. Lo que nosotros habíamos analizado hasta ahora era, yo tenía un frasquito, decía, bueno, mira, nadie toca nada y permitimos que algo de esta fase, de la interfase, se mueva por sí solo, por difusión molecular, por movimiento propio de las moléculas, por sus propios choques, se mueva y llegue de la zona concentrada a la menos concentrada. Y de esa manera obtuvimos una ecuación, ya la venimos utilizando, que es la DNA igual a menos DAB por DC, por DCDI más IA por NA más NB. Listo. Ya la conozco, ya la entendí. ¿A qué se debe? Bueno, se debe a que en la difusión molecular hay un movimiento de fase, un movimiento de un componente. ¿Qué considero la fase? Porque siempre hay más de un componente, entonces hay un ida y vuelta que me pueden arrastrar o llevar, por eso tengo que considerar ese término, bla, 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 bla. Todos los conocimientos teóricos que ya adquirimos y prácticos de ese cálculo. Ahora, nuestra situación cambia. Porque yo voy al ser convectivo, de la misma manera que tenía transferencia de calor convectiva, voy a favorecer con el movimiento de la fase, porque la fase se está moviendo, pero ya no con los choques moleculares, sino porque hay una fuerza externa que le está dando energía y las hace mover las moléculas, hay una bomba que hace correr ese líquido, hay una corriente de una cierta velocidad a la cual circula ese gas. Entonces ya no voy a tener transferencia difusional, ya no va a ser lento, ya no va a ser que las moléculas van chocando una con otra y van yendo de donde más tengo a menos tengo, no. Ahora yo ya propicio el movimiento de otra manera. Lo mismo que hicimos en transferencia de calor convectiva. Eso es lo que tenemos, le estoy presentando en esta diapositiva. Yo tengo un flujo sobre una superficie que tiene una cierta composición. En este caso, justo les va a quedar el Na negativo respecto del I positivo. Fíjense cómo está el esquema. ¿Lo entienden al esquema que tengo acá o no? Tengo una pared, tengo una corriente que se está moviendo. Fíjense, con la flechita amarilla me indica el flujo. ¿Sí? ¿Lo ven acá? ¿Lo ven? El flujo, la corriente se está moviendo. Como siempre, voy a tener mi perfil de velocidades. ¿Recuerdan el perfil de velocidades? Era este, ¿sí? Donde las primeras están muy a escasa velocidad. Tengo todo el régimen laminar transitorio, turbulento. Entonces, toda la zona del turbulento, donde yo tengo régimen turbulento, ya hay una mezcla de toda la masa que yo tengo ahí. Entonces, ya tengo una concentración constante. Por eso vos, si te fijas acá, fíjate en el esquema, a partir de esta altura para arriba, la concentración que la estoy midiendo en el eje horizontal, fíjense que la concentración la estoy midiendo en el X, dice ahí, ¿la ven? ¿La ven a la concentración? Fíjense que es constante. Desde ahí para arriba, este es mi punto de partida. Yo me voy alejando desde la pared, ¿sí? Este es el eje Y. Me voy alejando de la pared. Me llego a cierta altura, a distancia de la pared, a partir de la cual ya la concentración es constante. Lo mismo que pasaba con la temperatura. O sea que no es algo que les resulte raro. ¿Se entiende? De la misma manera, ahí vemos cómo la concentración va creciendo, desde que estoy en la interfase, que estoy en este punto, va creciendo, cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que llego a la concentración constante. Entonces, en este problema, en ese esquema que yo tenía ahí, me planteaba lo siguiente. Tienes un eje Y, este ahora le pueden llamar Z, esto todo depende de la bibliografía y cómo esté hecho el esquema. Por acá tengo una corriente de flujo, un flujo del fluido, aire, gas, líquido, lo que fuere,
Me está diciendo el problema, mirá, esa corriente lleva una cierta concentración. ¿Cuánto vale esa concentración? Bueno, lo vamos a medir en este esquema, para entenderlo, lo vamos a medir en el eje X. O sea, perdón, en el eje Z, disculpen. Lo voy a llamar X y lo voy a medir en el eje Z. Entonces, ¿cuánto tenés vos de composición? En esta posición Z, decime, ¿cuánto vale la composición en la interfase? Bueno, en la interfase, la composición vale este valorcito. Eso es lo que yo voy a llamar XA en la interfase. Ajá, muy bien. ¿Cuánto vale la concentración una vez que yo me alejo? Estoy en medio ya de la zona turbulenta del flujo. Bueno, en este problema en particular es mayor. ¿Eso qué quiere decir? Porque esto es un compuesto que está rico en esto. ¿Esto qué es? Esto es XA en el seno del líquido, la concentración de a una distancia, fíjense que acá estoy midiendo I, fíjense que esa composición está a una posición ya suficientemente alejada desde la superficie donde yo tengo la transferencia. A partir de allí, en más, desde esta distancia I verde que está ahí representada, en más, ya la composición de XA ya no cambia, siempre es constante. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? Y la composición de XA va a ir cambiando en una capita, desde que yo tengo la composición de interfase, hasta que llego a esa composición en el seno del líquido. Entonces, la composición de XA va aumentando. Esto que yo leo acá es XA, y cada vez va aumentando, cambiando desde que yo tenía inicialmente XAI hasta que llego al valor en medio de la corriente donde la composición ya es constante. Donde ahora lo analizo con respecto al régimen, o sea, esto es concentración. Si ahora yo quiero analizar la velocidad, hago otra gráfica a la par y digo, mira, che, el régimen de velocidad es muy parecido. ¿Por qué? Bueno, porque esta era la zona laminar, transición, acá ya tengo régimen turbulento. O sea que era lo que ustedes habían visto con las flechitas de esta manera, el perfil de velocidades. ¿Entendió, chicos, lo que acabo de hacer? Sí. Entonces, ahora hago una pregunta. A ver, Evaristo, ya que estabas acá, te hago la pregunta. ¿De dónde a dónde va a ser la transferencia de masa en este caso? ¿Cuál va a ser la dirección de la transferencia de masa? Desde donde hay mayor concentración, o sea, la parte superior, a donde hay menor, la de abajo. O sea, con respecto al eje Y, ¿cómo va a ser? Negativa. Perfecto. Porque el eje Y es positivo hacia arriba y yo tengo más concentración en el seno del fluido que en la pared. Entonces, si yo tengo que ver hacia dónde va NA, me va a salir que NA va en esta dirección. ¿Entendió, chicos? En este caso, NA es negativo. En este caso, NA va a ser negativo si considero mi I positivo. ¿Alguna duda? A ver, Jorge Chain, ¿qué pasa cuando te vas corriendo como otro punto de Z? ¿Qué opinas, Jorge? Otro punto, me voy más adelante. ¿Qué pasa cuando te vas? Fíjate que lo que yo te he dicho a vos, esto sucede en una cierta posición Z, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasa si yo cambio de posición Z? Me voy acá. ¿Qué va a suceder? O sea, va aumentando XAI. XA, perdón. Razonarlo de vuelta. Estás bien lo que estás pensando, pero andalo razonando de vuelta.
X ahí puede cambiar en la interfase. Claro, no. ¿Quién va a cambiar? ¿Quién puede cambiar? O no, bueno, pero se supone que sí va a cambiar. ¿Quién? ¿Qué va a pasar con la corriente que vos tenés? ¿Qué va a pasar con la concentración de A en el flujo? ¿Va a tender a qué? A medida que vaya avanzando en el recorrido. Va a ir Ahí disminuyendo. ya. Exacto, va a ir disminuyendo. Bien, Jorge, va a ir disminuyendo. Porque ¿qué está pasando? Vos estás transfiriendo hacia la pared. No. Claro. ¿Te acordás cuando en la temperatura hacíamos un intercambiador de calor y vos veías cómo las temperaturas... ¿Lo van asociando, chicos, o no? El mecanismo. ¿Entiende? ¿Entiende? La composición puede ser variable con la posición. Normalmente la interfase no va a cambiar porque va a depender de la presión de saturación. ¿Sí? Bueno, ¿han entendido este esquema hasta acá? ¿Han entendido este esquema hasta acá? Eso es lo que tenían acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. ¿Lo entienden? Bien. La forma de calcular el flujo es mucho más sencilla, es muy similar a lo que habíamos hecho con el H. ¿Se acuerdan que el Q era igual a H por A por delta de T? Acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a decir, el flujo se calcula como K por variación por delta de C. Entonces, si yo te pregunto a vos, transferencia convectiva de materia, ¿qué ecuación me vas a escribir? Esta ecuación. ¿Se entendió? El flujo, entonces, va a valer K por delta de concentración, por la diferencia de concentración. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, Jorge, a lo que yo te había preguntado hace un ratito, fíjate, observas acá en la tercera gráfica, la que está acá abajo, fíjate cómo va variando la composición de XA con las distancias. ¿Qué va pasando? ¿Qué estás observando, Jorge? Que se va haciendo más chico el delta. Exactamente. Entonces te va a quedar como una fuerza impulsora variable. ¿Sí? O sea, ustedes ya están viendo que acá vamos a tener, va a ser un problemita que no va a ser tan sencillo. ¿Ah? ¿Entendió hasta ahí? Sí. Ahora bien, quiere decir entonces, Jorge, que CNA que yo estoy calculando acá, CNA que estás calculando acá, admite un K, una cierta posición Z. El NA que yo puse ahí es para una posición Z. ¿Entendió? Sí. Bien. ¿Está claro para todos? El delta de CA va a ser para una posición Z determinada, donde vale XA menos XAI. No sé si lo pueden ver bien en la diapositiva. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? De vuelta vamos a caer en la trampa. No es la trampa, pero es más o menos similar a lo que hemos hecho en transferencia convectiva y vamos a asumir que el flujo en la zona esa, el flujo donde yo tengo la capita, donde tengo la zona laminar y de transición, voy a asumir que la transferencia de materia, al haber prácticamente un deslizamiento capa sobre capa, muy suave, muy poca velocidad, voy a asumir que el flujo es difusional. Una suposición. ¿Entendió? Sí. En esta zona, yo asumo que tengo difusión molecular. Y vos decís, ¿cómo calculaba? Y bueno, si yo hago mi teoría de que en esa zona tengo difusión molecular, voy a poder aplicar la ecuacióncita que yo conozco, que era esta. ¿Se acuerdan de esta ecuación?
NA igual a menos DAB por DI, por C de XA DI, más XA por NA más NB. ¿Alguna duda de eso? ¿Entiende o no? Entonces, si yo asumo que mi flujo es difusional y por otro lado voy a aplicar una teoría de la película, lo mismo que decía antes, asumiendo, voy a hacer un primer caso, que NA sea igual a menos NB, o sea que tengo contradifusión, ¿sí? Equimolecular. Fíjense que NA va hacia abajo, NB va hacia arriba. En ese caso, ¿se acuerdan que la variación de la concentración era una recta? ¿Sí? Era igual que la conductividad, era una recta. ¿Lo ven ahí? En el esquema. ¿Ven cómo varía la concentración? Varía linealmente hasta que llega al punto donde tengo todo concentración homogénea. Y eso sucede en un espesor de película donde yo asumo que la variación de la concentración es lineal porque NA es igual a menos NB. ¿Recuerdan esto o no? ¿Les suena o no? Entonces, si vos decís, mira, esta es la pared, esta es en la posición Z, estoy parado en una posición Z, esto es XAI. Cuando me alejo, tengo un XA. Un XA en la posición Z, por supuesto. Yo digo, para ir de XAI a X a Z teóricamente hay una curva, si eso fuera cualquier caso. Como voy a considerar que NB va así, y NA va hacia abajo, ¿sí? Entonces, eso que lo tenés acá, es bueno, si NA es igual a menos NB, tengo contradifusión. Yo hice mi ecuación, esto ya lo vieron ustedes, la variación es lineal de concentración. Y yo digo que esto sucede, y después sigue el perfil derechito para arriba porque la composición ya no cambia. Yo te digo que esto sucede en un espesor, yo voy a llamar espesor delta. ¿Qué es delta? Es el espesor de la capa donde yo tengo difusión molecular. En este caso tengo contradifusión. Bueno, muy bien. Entonces yo digo, ¿cuánto vale NA? NA es igual a menos DAB por C por DXA, DI. Acuérdense que acá el eje I está planteado acá arriba. Este es el eje I. No confundan eje I con fracción molar. Por eso se pone fracción molar con X, ¿no? XA más XA por NA más NB. Como NA y NB son negativos, se oponen, se va. Entonces me queda NA igual a menos DAB. Lo voy a borrar ya. Voy a borrar y me queda, entonces, NA igual a menos DAB por C DXA de I. Como les decía, este término se va porque NB es igual a menos NA. Tengo contradifusión. En este caso, cuando vos haces todo esto sucede en una posición Z, ¿no? Por supuesto, todos estamos en posición Z. Bueno, cuando despejes variables y hagas NA en la posición Z de I igual a menos DAB por C por DXA, hagamos la integral, va a ser entre 0 y delta, entre XAI y XA, en la posición Z. Cuando hagas esa integral te va a quedar NA en la posición Z es igual a DAB, la pongo positivo por C sobre delta,
Acá pongo el mayor menos el menor. Perdón, negativo acá, XA menos XA y. En la posición Z, ¿sí? En la posición Z. Bueno, ¿se entendió hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? Lo que vamos a hacer... ¿Y cómo sé, disculpe, cómo sé que el NA es exactamente igual a menos NB? No, no lo sabemos. Estoy haciendo una hipótesis nada más. Esto es teórico. Es para llegar a un número que ya va. Ahora te muestro a dónde queremos llegar. Bien, bien. Lo único que hemos hecho, chicos, es resolver, asumir que toda esa capita que yo tiene un espesor delta. La pregunta que te hago, Evaristo, ¿conoces el espesor delta? No. No lo puedo calcular. Entonces eso estamos en problemas. Pero yo a todo esto, fíjate lo que voy a hacer para que lo compares con la ecuación que yo te había escrito al principio de todo. Al principio de todo lo voy a escribir acá al costadito, no tengo dónde escribir, te había puesto NA igual a KC por delta C, ¿te acordás? Sí. ¿Qué tenés acá? Comparame esa ecuación en rojo con esta que tenés abajo. ¿Quién es K aquí? ¿Quién sería K? El menos de ABS sobre, no veo, sobre el Z. Delta. Menos no, porque el menos simplemente, ¿qué te estaba dando el menos? Que cambia el XA menos XAI. El flujo, ¿cómo era con respecto al I positivo? El flujo Sentido era para abajo. negativo. Sí. Claro, eso es nada más que eso. Eso es el signo, no te afecta en nada esto. Bien. Pero ¿quién vendría a ser de AB por C sobre delta? Ese es K, ¿lo ves? Claro. O sea, si llegas a algo parecido a lo que teníamos en la teoría de la película con el H, que te quedaba K sobre delta y que no lo podías resolver, pero vos ya sabés, mentalmente tenés claro que esta es una forma de calcularlo, donde el K, ¿cómo creen ustedes que van a obtener el K, el coeficiente de transferencia de masa? ¿De quién va a depender? ¿De quién va a depender? ¿Del tipo de sustancia? ¿El tipo de sustancia? ¿De qué más? ¿De la temperatura? Sí, esas son propiedades, pero básicamente hagan una correlación, piensen un poquito más allá. Cuando ustedes han hecho transferencia convectiva de calor, ¿de quién dependía? ¿De quién depende H? O sea, del tipo de régimen o nada que ver. Exacto, del flujo. Bien, Karim, del flujo. No es lo mismo, no tiene nada que ver que vaya un flujo súper lento, que vaya un flujo súper rápido. O sea, eso me va. ¿Qué creen si yo tengo mucha más velocidad de flujo? ¿Cómo va a ser la transferencia? Mucho mayor. ¿Entiende? Sí. ¿Ok? Entonces, la transferencia de masa, el K, va a depender de la misma manera que el H tenía dependencia de la velocidad del flujo, obviamente de las propiedades de los fluidos que están interviniendo para que se. Evidentemente, en el otro caso, ¿de quién dependía? A ver, hagamos un repaso de H. ¿H de quién dependía? ¿De quién dependía? El número de Reynolds, o sea, de la velocidad, de la... Y bueno, después tenía que hacer todas las correlaciones con los otros números adimensionales. Sí, pero ¿quiénes intervenían en los otros números dimensionales? ¿Qué propiedades? Conductividad, viscosidad, número de Prandtl, Conductividad, viscosidad, ¿qué más? El CP. CP. Ahora estoy hablando de transferencia de masa. ¿Quién tiene que aparecer sí o sí? Así como estaba la conductividad, la difusividad tiene que estar acá, ¿entienden? ¿Sí o no?
Sí, profe. La difusividad, la viscosidad, la densidad, o sea, todo ese conjunto de propiedades que me condicionan al tipo de fluido y a cómo se pueda producir la transferencia de materia, van a tener que aparecer en el K. Lo que pasa es que claramente yo con esta teoría de la película no lo puedo resolver porque me aparece un delta, un espesor de película que no lo tengo. Pero yo ya estoy viendo cómo puede ser esa dependencia de K. ¿Ah? Entonces, van a hacer lo mismo que han hecho con el H para sacar el K. Lo mismo que han hecho con el H. El H lo hemos sacado en función de un número de Nusselt. Acá les va a aparecer lo que se llama un número de Sherwood. ¿Sí? En vez de número de Prandtl, les va a aparecer el número de Schmidt. Entonces, voy a tener una nueva correlación, así como tenían antes el número, la ecuación de Sider-Tay, la ecuación de no sé quién, para sacar el H. Acá van a tener una ecuación para sacar el K. Pero los números que aparecen, que me agrupan todas esas variables, acuérdense que yo los metí en la coctelera del teorema de Pi y sacaba los números adimensionales para reducir variables. Entonces, las reduzco a las variables, las transformo en números adimensionales y ahora me queda el número de Sherwood. Ahí está metido el K. Número de Schmidt, donde es algo parecido al número de Prandtl, nada más que para transferencia de materia convectiva. Y obviamente vuelve a aparecer el número de Reynolds, porque depende del tipo de flujo. ¿Queda claro? Obviamente tiene que aparecer la geometría del sistema. Tiene que aparecer la geometría del sistema. Entonces te va a aparecer otra vez el radio, el diámetro, ese tipo de magnitudes te van a volver a aparecer. ¿Entendió? Profe, o sea que si estamos ya en régimen, por ejemplo, laminar, ahí cambia la ecuación, porque C va cambiando. Vamos a ver, C no, acuérdate, K, ahora es coeficiente K. Probablemente pueda cambiar la correlación o bien va a haber una correlación que te considere todos los regímenes, ¿me entendés? Sí. Depender de las correlaciones. ¿Entendió? Es más simple en realidad que calor. Esta vamos a usar una única correlación. Bueno, quería que lleguen a entender entonces cómo yo obtuve con una cosa muy simplificada cuánto vale esta ecuación que es la transferencia convectiva de materia como K por delta de concentraciones molares. Recuerden que si les aparece KX, está metido el C ahí adentro, ¿no? Era DAB por C sobre delta, ¿sí? Está metido el C. ¿Mm? Bien. El signo negativo ya les dije que era, entonces ahí lo tienen al KX de ABC sobre delta, no lo puedo calcular así, ya vamos a ver después cómo lo calculamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con números adimensionales, números pi. ¿Sí? Otros nuevos números pi que vamos a conocer ahora. Tampoco es tanto para que se tiren de los pelos. ¿Queda claro entonces cómo va a ser ahora el mecanismo de transferencia convectiva? Vamos a trabajar con esta ecuación. ¿Sí? ¿Entendió? Bien, lo que vamos a hacer ahora es cambiar, vamos a avanzar, vamos a ver qué pasa, lo que preguntaba hace un rato, no sé si fue Jorge Cheín o Evaristo, alguno me preguntó, no me acuerdo quién me dijo, profesor, usted está haciendo NA igual a menos NB. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién fue el que preguntó? Yo, Evaristo, bien. Vamos a hacer lo que quiere Evaristo. Cuando es la situación general. Porque no necesariamente NA va a ser igual a menos NB, ni tampoco NB va a ser igual a 0 siempre. Yo tengo que ver el caso general. Eso es lo que vamos a ver ahora. Este caso que tienen desarrollado aquí es para NB igual a 0, que no lo voy a tratar. Es largo, es matemática. Lo que vamos a ver ahora es más largo y más matemático. Pero es sencillo y lo tienen que aprender. Les aclaro que lo van a tener que aprender así como está paso a paso, saber de dónde sale. Después de ahí
utilizarlo, la ecuación. Entonces, vamos a ver lo que decía, bien lo planteó Evaristo, profesor, pero el caso general, NA no es igual a menos NB. Efectivamente, vamos a usar la condición de restricción. ¿Se acuerdan que yo para resolver la ecuación diferencial, como era una ecuación diferencial con dos incógnitas, NA y NB, no lo podía resolver, era una única ecuación diferencial. Entonces utilizaba una condición. Esta condición de restricción que me está dando la relación entre NB y NA me simplifica la ecuación porque dice entonces NB va a ser igual a phi por NA. Y yo, conociendo cuánto vale phi, tengo resuelto por lo menos a esta parte de acá. ¿Cómo voy a hacer? Obviamente reemplazo NB por phi por NA. Y trabajo, empiezo a trabajar mi ecuación diferencial, que esto no tiene nada de complicado porque es simplemente cálculo y álgebra. O sea, nada que no lo puedan hacer, pero lo van a tener que hacer. Les aclaro, para que entiendan, de acá en la cucusa les quede claro de dónde salen todas estas cosas. Fíjense, yo he pasado para el otro miembro, vuelvo a agrupar Na por un lado, dejo la fracción molar por el otro, vuelvo a pasar, como tengo una ecuación diferencial, de nuevo, de primer orden, separo variables y las resuelvo. Las resuelvo bastante simple, como siempre, DI me queda de un lado y me queda dx con 1 menos xa en la posición z por 1 más phi en la posición z, bueno, bla, bla, bla. ¿Entendió hasta ahí lo que he hecho, chicos? ¿Entiende hasta acá, hasta este paso? Separar variables nada más. Sí, profe. Bueno, lo único que van a hacer ahí, porque no voy a hacer todo este trabajo yo, sino lo van a hacer ustedes en su momento, lo único que les planteo acá es que hagan esta ecuación, esa integral, perdón, es del tipo du sobre u, nada más, donde u vale 1 menos xa por 1 más phi. U vale, en esta ecuación, me queda una integral del tipo du sobre u, donde u es igual a 1 menos xa por 1 más phi. No estoy poniendo la posición z porque fíjense que en todas partes está particularizado y me están diciendo esto es puntual. ¿Por qué? Porque es en la posición z, porque después el xa va a ir cambiando, entonces tiene que ser en una cierta posición. Ese es uno de los problemas que vamos teniendo acá. Bien, como les decía, acá tengo u igual a 1 menos xa más phi, y cuando vos hagas du, va a quedar menos dxa 1 más phi. ¿Estoy de acuerdo? ¿De acuerdo? De donde dxa es igual a menos du sobre 1 más phi. Cuando hagan ese reemplazo en la ecuación, la resuelvan, lo que ustedes van a hacer acá, cuando reemplazan dxa por du sobre eso, ¿sí? Les queda afuera, y ahí les va quedando los pasos que ustedes tienen a continuación. Menos 1 sobre 1 más phi, logaritmo, ya hice la integral de du sobre u es logaritmo de u, bla, 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 bla. No hay más dudas. El signo negativo de este menos se mantiene, se mantiene, se mantiene. Acá está, y acá se anula con ese signo menos y te queda positivo. Perdón, acá lo dejo al signo menos, y a este signo menos lo anulo cuando cambio acá. Tengan cuidado acá cuando cambian el tema de los logaritmos, ¿sí? El logaritmo me queda el límite superior menos límite inferior. Acá ya está invertido. Fíjense, respecto del punto anterior está invertido, me queda xa ahí arriba y xa abajo. ¿Sí? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Ve? Sí, profe. Bueno, listo, ya está. Es laburo matemático. Lo que estamos trabajando, como este es el caso general, es el que me va a resolver todos los problemas. Yo después, para que me quede nb igual a 0, nb igual a menos a, mi ecuación se simplifica muchísimo. Yo trabajo el caso general. Cuando llegas a esto, acá te recomiendo que multipliques y dividas por xa en la posición
Z menos XAI en la posición Z. ¿Para qué hacemos eso? Para que te quede el valor de la fuerza impulsora como nosotros lo habíamos visto en la ecuación. Acuérdate que tu ecuación era NA igual a K por AX por X A menos X a Y, la posición Z. Entonces, lo que te estamos haciendo con esto es propiciando que te aparezca ese delta, porque hasta acá me queda todo metido dentro de un logaritmo, entonces no es evidente mi ecuación. Para que se parezca a la ecuación de arriba, multiplico y divido por eso, y ya te va quedando una forma que ya la conoces, que es el X medio logarítmico, porque acá te queda un delta dividido en los logaritmos de. Entonces te queda lo que vos ya conocías como el delta de t medio logarítmico, radio medio logarítmico. Todo ese valor acá se te vuelve a reproducir. ¿Sí? Bien. Cuando seguís avanzando, te queda este embrollo, pero acá, atención, porque va a aparecer un nuevo término. Un nuevo término. Fíjate el término que te aparece. Ese 1 más phi, el logaritmo de 1 menos sobre el logaritmo de 1 menos con el otro término de ahí, termina quedando, fíjate que acá en la diapositiva está bien puestito en el valor violeta, ese recuadro violeta. ¿Lo ven ahí? Eso que te queda ahí, que es 1 más phi por x a y menos x a z sobre el logaritmo de 1 menos 1 más phi, x a y, bla, bla, bla. Ese embrollo matemático lo tenés desarrollado acá, es eso. Eso se va a llamar, eso que tenés ahí, 1 menos 1 más phi por xa medio logarítmico. Ese es ese valor, según nuestras definiciones de los xa medio logarítmico, radio medio logarítmico y todo eso. Y a eso lo vamos a llamar, como es fíjense que es un término que depende de las composiciones en la posición Z, le voy a llamar un phi x y está calculado como 1 menos 1 más phi por xa medio logarítmico. ¿Se entendió, chicos? ¿O no? Matemática, no digo. ¿Se entendió lo que hice? ¿No han entendido nada? Sí, profe, es matemática. Es matemática. Lo que te quiero decir que ahora, para llegar a mi... Acordate que vos tenés este semejante embrollo. Tenés este embrollo. Mirá lo que te quedó esa integral. Una integral o medio jodida, con logaritmos, qué sé yo. Multipliqué y dividí por un término, digo, mira, la verdad es que es un bolonqui, pero lo que yo tengo metido ahí, a donde yo quiero llevar, por eso se los marqué con rojo, no pierdan el punto de vista, es a NA igual a KX por XAI, XA menos XAI. No puedo escribir, acá no tengo espacio, eso me mata en esta tableta. Bueno. Esta es la ecuación que yo quiero llegar. A esa ecuación a la que yo quiero llegar. No sé si se llega a leer bien, ¿la entienden bien, chicos, lo que acabo de escribir ahí? Sí, profe. Bien. ¿Cómo pasás de ese chorizo que tenés ahí, ese choclo que tenés ahí, semejante cantidad de términos, cómo llego de ahí, de esa cosa que tenés ahí, a esta ecuación tan simplificada? Fíjate que todo eso que tenés en morado lo vas a llamar phi. Phi mayúscula. Phi mayúscula. Atención con ese numerito porque lo vamos a tener que aprender a calcular. Ese phi. Entonces mi ecuación, llamándole eso phi, se transforma totalmente porque ya me queda este término. Yo lo conocía que era x. Entonces mira qué linda que te queda la ecuación. NAZ es igual a kx sobre phi por xaz menos xi. Ya es mi ecuación como la que yo conocía. ¿Ven? ¿Entendió? Profe, yo tengo una duda. ¿Qué es ese ML? Medio logarítmico. Ah, bien. Que es la forma, fíjate que toda la cosa morada esa que tenés ahí, que está ahora muy, muy rayoneado todo, esto morado que tenés acá, Belén, ¿lo ves? Sí. Todo eso es de la forma del medio logarítmico.
Es los deltas divididos en el logaritmo de los deltas, ¿te acordás? ¿Te acordás cómo hacías radio medio logarítmico? Vos decías radio medio logarítmico era R2 menos R1 sobre el logaritmo, ¿te acordás cómo era? R2 sobre R1. Siempre tomabas este arriba y el otro abajo. Bueno, fíjate, la forma es exactamente la media logarítmica, ¿sí? Sí, ¿Se entiende? sí. No Bien. entendía que era ya sí. Perfecto. Entonces, ahora, ustedes en alguna parte, creo que hasta incluso en la tabla se los damos estos valores para que no tengan que aprendérselo de memoria, pero vos vas a saber ahora que para calcular transferencia de masa convectiva vas a hacer NA igual a KX sobre phi por delta de X. No hay problema. Esa es una posición Z. Vuelvo a decir, insistir, porque el X puede cambiar con la posición Z. Ahora bien, a ese KX sobre phi lo puedo llamar K'. ¿Se entendió? Sí, Listo. Bueno, listo, recién empieza el baile. Esa es la ecuación para resolver transferencia convectiva de materia. NA igual a K sobre phi por XA menos XAI. O viceversa, será XAI menos XA, te dará positivo o negativo, eso ya lo tendrán que analizar ustedes con el sistema en particular que tengan. En este problema en particular, le fue quedando negativo porque el flujo era así y el I era así. El NA estaba así y el eje positivo de I era así, entonces me quedaba negativo, nada más. Pero esa es la forma en que lo van a resolver. Ahora, tranquilo, recién empieza el baile. Hemos aprendido a intelectualizar, razonar y entender cómo funciona el mecanismo. Sé que me aparece un K por delta de X. Listo, ya lo tengo claro. Me aparece un término phi. Me va a embromar porque lo voy a tener que calcular. Tendré que ver si mi correlación, la ecuación que yo uso para sacar el K, algunas, y eso van a tener que aprender ustedes a leer en bibliografía, te puede dar K', y otras ecuaciones te pueden dar KX. ¿Entendió? Habrá que ver qué dato te da la bibliografía. Bueno, sigamos. Ya sabemos cómo calcular K. Ya tengo, o sea, cómo calcular el flujo con un K. Porque no sé todavía el K cómo lo vamos a calcular y además, voy a volver a insistir, usted, profesor, me está dando el NA en el punto Z. Evidentemente, como ya lo acordamos con que Jorge Chain fue el que preguntamos en ese momento, entendimos perfectamente que la fuerza impulsora era, ¿cómo era? Variable. Acá estoy viendo que esto se va reduciendo. Entonces, lo único que yo encontré es el NA para una posición determinada Z, donde X a Z menos X a Y es la fuerza impulsora. Pero evidentemente, a medida que me muevo en el Z, eso va a ir cambiando. Ahí estamos en problemas. ¿Sí? Profe, Sí. y no podemos tomar un valor medio como a veces hacemos y de acuerdo al largo de la pileta o del recipiente de lo que sea. Sí, señor, pero no es tan sencillo. Vos cuando has hecho, Evaristo, cuando hemos hecho el tema del U por A por delta, vos no tomaste un valor medio. ¿Qué tuviste que hacer? Resolver una ecuación diferencial y llegar ¿a qué? Al delta T medio logarítmico, ¿te acordás? Sí, No lo resolviste porque, no, tomemos un calor medio, no. Tuviste que resolverlo con dos ecuaciones diferenciales, combinarlas y llegar a una resolución. Como te podrás imaginar, Evaristo, ahora se viene lo mismo. bien, bien. Bueno, Profe, sí. el XA solamente varía en función de Z, no en función de Y.
Bien la pregunta, Belén. Bien la pregunta. Volvamos al esquema. Este es el eje Z. Este es el eje Y. ¿Sí? Si yo represento la composición, yo te dije, para una posición Z, mi perfil de concentraciones vale esto. En este ejemplo que tomamos, podría haber sido invertido, que el XA esté más grande arriba, el XAI sea más grande, el XAI. Decía, esto vale XAI en la posición Z. En esa misma posición, en el seno del fluido, tengo XA en la posición Z. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué observás, Belén, de esto? ¿Cómo es la variación con I? Ahí la tenés, la variación con I. ¿Ves que varía? Claro, pero lo que a mí o sea, me generaba una duda era que en una parte era régimen laminar y después hacía régimen turbulento. Entonces era el mismo XA aunque cambie de régimen. A ver, el XA, Belén, trate en una posición determinada de este proceso que estamos acá, de esta cañería, lo que se te ocurra, que sea, una columna, lo que sea. Yo me comienzo a alejar desde la pared en el sentido radial, o sea, me voy yendo hacia el centro, ¿sí? La composición va cambiando, cada vez es más grande. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega un punto, una distancia desde la pared que le llamemos, esta distancia que le llamo delta, donde la composición fue cambiando. Después de ese punto más lejos, estoy parado siempre en la posición Z y me fui alejando de la pared hacia arriba, ¿sí? Después de ese punto, la composición ya permanece constante, ya no varía, ¿la ves? ¿Entiende ahí? Sí. ¿Cuál es tu fuerza impulsora? Es la transferencia que tengo entre la zona donde tengo la concentración, que yo llamo en el seno del fluido, una composición constante, y la que tengo en la interfase. Si tu pregunta es si varía con el eje Y, varía, ahí lo tenés. ¿Cuánto vale la caída de concentración? Exactamente este valor. Eso es delta de X. ¿Cuánto vale el flujo? ¿Cuánto vale el flujo NA en la posición Z? Entonces va a valer NA es igual a K por delta de X. ¿Lo entendés ahí, Belén? KX por delta de X. ¿Entiende? Sí. Bien. Entonces, en todo el proceso que estás acá en la zona de la película, donde vos tenés el cambio de concentración, yo voy a medir los extremos, no voy a ponerme a pensar qué pasaba en el medio, donde la composición fue cambiando. ¿Entiende lo que te digo? Sí, o sea, mi duda era esa, como si estaba en el medio, pero como ahora vemos solo los extremos. Es que no me interesa porque me interesa el flujo. Yo para el flujo hago la integral entre los puntos de inicio y los puntos finales, ¿entiendes? Donde las composiciones ya son constantes. Las composiciones son constantes, pero te repito, Belén, en esa posición, cuando yo me cambio de posición, arriba ya puedo tener otro valor, ¿entendió? Sí. Bien. No sé si alguno más quedó con dudas de esto, ¿se entiende? Bueno, acá tenemos entonces cómo funciona el mecanismo cuando tengo transferencia. En este caso, para complicarles la cabeza, fíjense que el XAI
permanece constante y va ahora, es mayor en la pared que en el seno del fluido. Entonces el Na va desde la pared hacia el fluido. ¿Entiende? ¿Entendió? En una posición Z cualquiera, como es esta, tengo X ahí y X a Z. ¿Sí? El flujo viene desde la pared hacia el centro del fluido. Es decir, esto es algo en el caso que la pared se está disolviendo en la corriente líquida, está transfiriéndole materia a la fase fluida. ¿Sí? Evidentemente, acá tienen el esquema donde van viendo cómo es la concentración variable con la posición. ¿Lo ven, no es cierto? La composición cómo varía con la posición. ¿Entiende? ¿Está claro? ¿Van viendo ahí el delta cómo va cambiando? Al revés, digamos, que lo otro. Claro, en este caso yo estoy transfiriendo desde la pared hacia el fluido. Por eso el delta es mayor ahora XAI que XA. Por eso el N te queda en este caso positivo si mi eje era positivo. Del sentido de la pared hacia adentro. ¿Se entiende? Bueno, esto es la ecuación de transferencia. El número de moles de A es igual a K'X por XAI menos XAZ, donde K' es igual a KX sobre phi. Yo ya sé que eso era 1 menos medio logarítmico, que es todo el chorizo ese que habíamos encontrado antes. ¿Sí? El phi metido ahí adentro y no sé qué más. Cuando ustedes reemplacen, perdón, ahí no les he dicho una cosita y les aclaro acá. Cuando ustedes reemplacen el phi, este phi, o quieran calcular este phi, lo tienen que meter ahí en la ecuación. Cuando reemplacen este phi, chicos, cuando phi valga menos 1, ese término se les va a ir. Y ven que queda Kx, que es el mismo que yo tenía en el caso de contradifusión para Evaristo, creo que era el que había preguntado, y yo tenía el caso general. Este caso general me contempla todos los casos. Si NB vale menos NA, si NB es igual a 0, si NB es igual a 3NA o a 2, no sé, lo que fuere, este es el caso general. Si phi vale menos 1, este término se va, este término te queda igual a 1. Llegas a la misma ecuación que teníamos al principio. ¿Se acuerdan? De Kx. ¿Entendió? Sí, profesor. Bien. Si phi vale, si NB es igual a 0, entonces phi es igual a 0. Bueno, entonces me quedará 1 menos XA medio logarítmico y te quedará 1 menos XA, todo esto, perdón, si NB es igual a 0, esto me queda 0, me queda 1 menos XA medio logarítmico. Todo el término phi queda así, 1 menos XA medio logarítmico. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, digamos que es como laborioso, y hay que tener respeto por ese phi porque nos va a generar mucho dolor de cabeza. Bueno, volvamos a nuestra situación de acá. Resulta que entonces tengo una ecuación y tengo ¿qué análisis quiero saber acá? ¿Cuántos moles transfiero desde la pared al seno del fluido? Bueno, voy a transferir lo que yo ya sé que son estos, que eran los moles por metro cuadrado por segundo. Si yo lo quiero transformar en moles transferidos, lo tendría que multiplicar por el área de transferencia. El área de transferencia va a ser un anillito que yo puedo transferir, que está en la posición Z. Ese anillito va a valer
2pi por r por dz, porque dz es el ancho del anillito. ¿Entendió? Corto una rodajita. En esa rodajita yo puedo transferir NA por D área, diferencial de área. Esto es lo que yo conozco como diferencial de área. ¿Entendió, chicos? ¿Entiende? Sí, profe. Entonces, balance de masa. Ahora vamos a ver cómo hacemos mi balance de masa y acá vamos a dejar la clase después para que no se les haga tan larga. Vamos a hacer un balance de masa entre el componente A en el elemento dz de longitud, entre lo que está pasando por ese tubo, pasando por ahí, lo que él va ganando ese líquido entre la entrada y la salida, lo que le transfiere la pared. Lo mismo que hemos hecho para el caso del intercambiador. ¿Se acuerdan que era? ¿Cuánto me transfiere de calor? ¿Cuánto yo tengo de MCP delta de T? ¿Le suena esto o no le suena? ¿Se entiende o no? ¿Van haciendo la analogía en la cabeza o no? ¿O es muy complicado? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, voy a considerar un diferencial de área y voy a ver cuánto es la masa que transfiere, transferencia, utilizando la ecuación del K, ¿sí? NA igual a KX por XA menos XAI o XAI menos XA, como sea. En la posición Z. En la posición Z. Estoy parado en la posición Z. ¿Cuánto le transfiero yo al fluido? Y el fluido, lo que yo le transfiera, debe reflejarse en el balance de masa, en el caudal y en la concentración. Que él va a ir ganando o va a ir perdiendo, como era en el caso anterior. ¿Entendió, chicos? Eso tiene que salir en el balance del sale menos entra, el balance de masa. ¿Entendió? Los moles transferidos deben ser iguales a los moles que salen del balance, el sale menos entra en este elemento diferencial. Entonces, en este elemento diferencial, que es un anillito, un pedacito de anillo, donde esto es de Z, el ancho del anillito este es de Z, o sea, por eso, si yo estoy acá en la posición Z, acá estoy en la posición Z más de Z. Entonces, viene ingresando fluido en una cierta concentración, XA en la posición Z, y sale con una concentración en XA, la posición Z más DZ. Es lo que yo tengo acá a la salida. ¿Sí? Desde las paredes se le transfiere NA en la posición Z. Eso es transferencia. El NA lo saco de la ecuación de transferencia. Y lo otro lo saco del balance del sale menos entra. ¿Cuánto vale la variación de concentración entre la entrada y la salida del fluido? Es un diferencial de concentración. DXA, la que yo cambio de concentración entre la entrada y la salida. Entre DXA en la posición, entre XA en la posición Z y XA en la posición Z más DZ, la variación de la concentración es DXA. Por eso, sale menos entra, es ese cuadradito que queda ahí, Q por C por DXA. Q por C es el caudal volumétrico. Caudal volumétrico es metros cúbicos por segundo. C es mol por metro cúbico. Y X, que es la fracción molar de A. ¿Sí? Entonces, Q por C me queda metros cúbicos por segundo por mol por metro cúbico, me queda, Q por C son los moles por segundo. Q por C son moles por segundo. Si yo a Q por C lo multiplico por la fracción de A, entonces son los moles de A por segundo. Están atravesando esa sección de pasaje que yo estoy analizando allí. Está pasando el caudal. Ahora,
Si yo quiero saber cuánto cambió XA entre la entrada y la salida, esto es la diferencial de XA. ¿Se entendió? El balance. Por favor, respóndame porque no sé si entiende, no entiende nada, estoy hablando al aire. Sí, profe, que se le agrega el mismo, pero se le agrega el diferencial de XA. El mismo, o sea, entonces, ¿cuánto es el sale menos entra? Es U por C por DXA. ¿Entendió? El sale menos entra, el diferencial de espacio Z, la variación es DXA de concentración. Entonces, ¿cuánto es sale? ¿Cuánto llega a ser entonces el sale menos entra? U por C por DXA. Exactamente. Bueno, estoy tratando de borrar, pero no podía estar. Borrar. Entonces, sale menos entra va a ser igual a Q por C por DXA. ¿Mm? Eso es lo que sale menos entra. Es la variación de concentración que yo tengo entre la entrada al tubito y la salida del tubito. ¿Y cuánto tiene que ser eso? Eso necesariamente tiene que ser igual a la LNA que yo le estoy transfiriendo. Era moles por metro cuadrado por segundo multiplicado por el diferencial de área, que es 2 pi por el radio por dz. Este es el área de transferencia. ¿Entendió? Sí, profe. Eso es lo que tienen acá. Eso es lo que tienen acá abajo. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Bueno. Ahí están cansados. Hacemos un break. Dejamos ya la clase hasta mañana. ¿Qué les parece? Profe, yo prefiero dejar así. Respiran, por eso se van a estudiar electro, está bien. Se suponía que la clase íbamos a hacer un break y lo que pasa es que se nos ha ido un poquito medio larga con el tema de la consulta de ayer. Pero, a ver, acá dejamos, quédense tranquilos, no se quemen más la cabeza, porque ya vamos a llegar a la ecuación que necesitamos. Voy a dejar de grabar.